Hola amigos, muy buenos días. En los días anteriores leímos el capítulo 4 en donde el pueblo cruzó el río Jordán, pero Dios pidió que pusieran unas piedras, hicieran un altar. Ese altar tendría que ser una señal para las generaciones futuras. Y hoy día vamos a ver otra señal, dos señales que Dios pidió a su pueblo que tuvieran presente porque son la marca de la misericordia y de la bondad de Dios en sus vidas. Voy a leer la continuación del capítulo 5, que ayer nos quedamos en el 1, hoy vamos a leer del 2 y leeremos hasta el versículo 12. Leo para ustedes, dice así: En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que esos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaran. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde, el día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer el maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Yo le ruego que por favor mantenga la perspectiva desde lo que hemos iniciado en el libro de Josué y cómo se extiende a lo largo de este libro. Porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la Biblia es un solo libro con una sola historia, la historia de la redención que Dios obra por un pueblo. Y lo que estamos viendo aquí es una parte en donde el pueblo ya cruzó el río Jordán, están a punto de empezar la conquista de la primera ciudad que es Jericó, pero Dios los detiene por un momento y dice: a ver, Él había dado una indicación, había celebrado un pacto con el padre de los israelitas, que era Abraham. La señal de ese pacto que Dios celebró con Abraham era la circuncisión. Todo varoncito de 8 días de nacido debía haber sido circuncidado. Y por lo que dice el texto, bueno, esa generación que fue circuncidada a salir de Egipto ya había muerto en el desierto. Y los que ahora habían nacido en el desierto, por las razones que fueran, no habían sido circuncidados. Entonces ahora Dios le pide que todos los niños, todos los varones nacidos en el desierto que no habían sido circuncidados, les sea practicada la circuncisión. ¿Cuál es la importancia de este evento? Bueno, que la circuncisión, número uno, es una señal, es un recordatorio, es un símbolo que sella la relación del pacto de Dios con su pueblo a través de una promesa que le dio a Abraham. Como lo dice aquí, Él le prometió a Abraham que le daría una gran descendencia y que de su descendencia le daría una tierra. Y ahora esta generación nueva que estaba a punto de entrar a la tierra prometida tenía que recordarlo, tenía que tenerlo presente. Déjeme decirle algo, esta figura de la circuncisión es tan importante que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses lo siguiente, lo leo para ustedes, dice: toda la plenitud de la deidad habita en la forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser bautizados. Ustedes recibieron al ser bautizados en Él en el bautismo. Fíjese qué interesante, porque el apóstol Pablo va a ligar
la circuncisión obrada por los israelitas en el desierto con lo que Cristo hizo por nosotros. La circuncisión tiene el efecto, la figura de quitar algo que sobra para purificar. Y lo que Cristo hizo en el Calvario dice que Él se circuncidó por nosotros y ahora nosotros somos circuncidados, ya no de manera física como los israelitas, dice somos circuncidados en Él en el bautismo. ¿Qué importancia tiene entonces el bautismo cristiano? Bueno, que el bautismo cristiano es una expresión de que tenemos nuestra fe puesta en la redención que recibimos de parte de Dios. Una persona que no se quiere bautizar es una persona que no ha comprendido lo que significa el mensaje del Evangelio para su salvación y que esto es tan antiguo como el mismo Abraham. Y que con Abraham no fue celebrado un bautismo, pero fue celebrado una circuncisión. Y los israelitas, a punto de entrar a la tierra prometida, tuvieron que ser circuncidados en obediencia a lo que Dios le había ordenado a Abraham. Y hoy día, el Señor Jesucristo, Él a través de su sacrificio, es como si se hubiera circuncidado por nosotros. Y nosotros somos circuncidados cuando vamos al bautismo. Y así como en el bautismo es la idea de que Jesús muere para resucitar, también nosotros en el bautismo morimos a nuestros deseos y pasiones para resucitar a una nueva vida. Déjeme continuar porque enseguida viene la celebración de la Pascua. Y si usted no conoce lo que es la celebración de la Pascua, tendría que ir al libro de Éxodo y leer la historia cuando en la última, después de 9 plagas, Dios envía a su ángel para que le quite la vida a los primogénitos de aquellas casas donde no habían sido marcadas el dintel de la puerta con sangre. Y Pascua significa que el ángel de Dios pasó de largo sobre aquellas casas que marcadas con sangre. Y hoy día, todas aquellas personas que nos hemos identificado en la sangre del Cordero, que hemos creído en su sacrificio por nosotros, somos salvados. Vea usted cómo Dios va formando este pueblo bajo una idea, bajo una convicción. Los días anteriores vimos cómo les pidió que tomaran piedras del lecho del río Jordán y que saliendo edificaran un altar para que cuando sus hijos les preguntaran, ¿y de qué son esas piedras? Bueno, hablarían de lo que Dios hizo cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, cuando cruzó el río Jordán, para salvarlos. Y ahora tenía que venir la circuncisión, que era una señal visible, que ellos decían, pero ¿por qué soy circuncidado? Porque eso sella el pacto que Dios hizo con Abraham en su redención. Y hoy día, cuando nosotros somos bautizados, estamos dando evidencia que creemos que somos parte de este pacto que Dios ha hecho con el hombre para su redención. Y hoy día, la celebración de la Pascua tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo derrama su sangre para que nosotros seamos librados de la muerte eterna, de vivir eternamente alejados y separados de Dios. Queridos amigos, Dios es un Dios de pactos, pero también Dios nos pide que nosotros realicemos, que tengamos evidencia de la fe que tenemos en Él. Yo puedo decir que creo, pero ¿cómo puedo expresarle a los demás lo que yo realmente creo? Bueno, a través de lo que Dios ha dicho. Hoy día no nos circuncidamos, pero hoy día nos bautizamos. Hoy día no celebramos la Pascua, pero hoy día celebramos la Santa Cena. Y curiosamente, son los 2 sacramentos que la Iglesia Evangélica Cristiana realiza hoy día en todo el mundo: el bautismo y la Santa Cena. Cuando usted se congrega en una comunidad cristiana y usted celebra tanto el bautismo como la Santa Cena, está siguiendo las evidencias de una fe verdadera que viene desde tiempos de Abraham, que se reflejó con aquellos que estaban cruzando el río Jordán para entrar a tierra prometida y que ahora se hace evidente a través de una congregación que celebra el bautismo y la Santa Cena. Si tú no te has bautizado, yo quiero invitarte. Si tú realmente crees que Cristo murió por ti, tienes que dar evidencia de tu fe, y esa evidencia de fe es bautizarse, el bautismo cristiano. Y una vez que eres bautizado, entonces periódicamente celebramos la Santa Cena, es la Pascua. Es recordar que el cuerpo y la sangre de Cristo han sido derramadas para nuestra bendición. Así que demos gracias a Dios por esta bendición que hoy día tenemos y dispongamos nuestro corazón para hacerlo como lo hicieron los israelitas.
Bendito Padre, gracias por la vida de esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas y ahora gracias por esta Biblia que podemos leerla y podemos conocer y recordar lo que hizo el pueblo israelita en obediencia a través de lo que tú le ordenaste a través de Josué. Y tú le ordenaste que fueran circuncidados como una evidencia de que estaban creyendo en la promesa que tú le hiciste a Abraham de poseer una tierra, y ellos estaban a punto de poseerla. Y en obediencia a la celebración de su libertad en Egipto, que es la Pascua, y ellos estaban celebrando la Pascua para recordar ese evento tan maravilloso en sus vidas. De igual manera, hoy día nosotros celebramos el bautismo de la Santa Cena. Yo te ruego, Señor, aquellas personas que están desconectadas de una iglesia cristiana, que puedan llegar a una iglesia, aquellas personas que van conociendo del Evangelio, que puedan ser parte de la vida cristiana cuando se bauticen y que puedan celebrar la Santa Cena, que puedan celebrar esta victoria que tú nos has dado a través de Cristo. Ruego de tu gracia y de tu bendición en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.